Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Jonathan Lozano Castillo, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica. Aquí está mi identificación. Y bueno, a continuación yo les voy a explicar, bueno, nos correspondía explicar, dada la red de tutores, un circuito en donde vamos a realizar un transmisor MPM. Bueno, entonces, parte de este video, que lo voy a dividir en dos partes, valga la redundancia, les voy a explicar cómo funciona el circuito y cómo realiza el circuito. ¿Listo? Entonces esta parte primera del circuito es explicándoles cómo funciona. Entonces, bueno, vamos a abrir aquí como tal el software Proteus. Listo, vamos a tomar un pantallazo para poder, digámoslo, como si fuera una pizarra y rayar. Espero me entiendan. Bueno, aquí está. Listo, bueno, entonces aquí tenemos nuestro circuito. El circuito, ¿en qué consiste? Es un transmisor NFM en donde lo que hablemos, bueno, lo que pase a través del micrófono de esta salida se va a repicar para sintonizarlo previamente en un radio como tal. Aquí en este circuito, como vemos a primera vista, no hay potencia, entonces obviamente va a ser a distancias cortas. Yo no lo puedo hacer más allá de ciertos metros de distancia. Es importante entender esa parte, ¿listo? Bueno, entonces aquí, desde aquí empieza mi circuito, parte positiva y negativa en DC. Esto lo estamos alimentando con una pila 9 voltios, ¿listo? Bueno, nos explicaban en la red de tutores y tienen efectivamente toda la razón. Cuando la corriente se genera a través de una pila es mucho más limpia, tiene menos distorsión, ¿listo? Y pues como vamos a transmitir precisamente audio, necesitamos que esa parte sea lo más eficiente posible. Listo, entonces aquí observamos la parte positiva de los 9 voltios, en donde va obviamente conectado con paralelos con todo esto. Y aquí las conexiones a tierra. Listo. Bueno. Entonces, ¿desde dónde empieza nuestro circuito? Aquí tenemos la parte positiva y negativa, llámese un micrófono, llámese un jack estéreo. En este caso vamos a utilizar un micrófono, que es lo que nos pide la red de tutores, pero también podemos conectar un jack estéreo o donde, bueno, donde vaya a viajar nuestra señal, podríamos llamarlo AC, porque sí, es una señal que va a variar, no es fija, ¿listo? Entonces, bueno, estos dos primeros filtros que vemos es para que nuestra señal DC no entre acá y solamente por el circuito circule la señal AC, valga la redundancia, que es lo que el micrófono está escuchando. Listo, entonces bueno, este capacitor nos sirve como filtro. Aquí sigue viajando nuestra señal AC, nuestra voz, digámoslo así, en donde va a entrar nuestro primer transistor. El circuito consiste de dos transistores. Entonces el primero, ¿qué es lo que va a hacer? Ya entendemos el funcionamiento del transistor en cuanto a la base, tiene un umbral. Esta corriente va a seguir circulando por el colector. Aquí el emisor va perpendicular a tierra, ¿listo? Estos mismos filtros hacen exactamente la misma función, además bueno, de limpiar un poco más la señal. Estos filtros me evitan que la señal DC siga y, bueno, haya una distorsión en la señal, que siga nuestra señal de audio o nuestra señal alterna, donde va a llegar aquí a un segundo transistor. Este segundo transistor va a ser una operación de amplificación. El primero era pues de llevar la señal a cierto punto. Aquí ya la vamos a amplificar, y aquí hay un proceso muy importante que diría yo que es como la clave de este circuito como tal. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra señal del colector, y aquí, como vemos, bueno, por favor no miremos estas bobinas. Las tenía diagramadas para usarlas, pero finalmente no las usé, y ya ahorita en el otro video se van a dar cuenta por qué no la usé. Solamente usé, aquí iría una bobina que obviamente en Proteus, bueno, sí se puede graficar, pero yo como tenía esto para imprimirlo, entonces me tocó hacer fue los espacios de las bobinas. Entonces aquí iría una bobina y este capacitor, que es un capacitor variable. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí entre el capacitor variable y la bobina? Lo voy a explicar aquí en esta manera. Aquí está entrando nuestra señal DC. Entonces aquí, bueno, aquí va la bobina. Aquí me genera con respecto a qué. Aquí va el capacitor. Listo, ahí está. Esta bobina me quedó muy fea. Un momento, qué pena. Aquí va a la bobina. Eso así más bonita. Listo, aquí con respecto a, listo, aquí entra mi señal 9 voltios, listo. Entonces aquí entra la señal 9 voltios, como estamos viendo en esa parte del circuito.
entonces entra aquí y pasa por esta parte de la bobina. Aquí pues obviamente entendemos todos esta parte de la electrónica y la física en donde aquí va a ocurrir obviamente un campo magnético. Entonces aquí es donde se va a ocupar de flujos de protones y electrones, qué pena, neutrones y electrones, bueno, positivo y negativo, hablemoslo en ese término, en donde se va a cargar y descargar nuestro capacitor. Entendemos que obviamente cuando se descarga, pues vuelve a pasar este flujo de carga positiva y carga negativa sobre el campo magnético. El campo magnético a su vez va a generar un mayor campo magnético y va a hacer este proceso como tal, que esto es lo que se conoce como un circuito tanque. Un circuito tanque que está dado por LC, es un circuito LC dado por la inductancia y la capacitancia. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto como tal, esto es con respecto no a tierra, sino con respecto a nuestra señal de voz como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí con nuestra señal de voz? Tiene la, la potencia. Bueno, aquí va una antena, ¿cierto? La antena que nos correspondía hacer sobre esta parte, o puede ser sobre la espira. Sí, voy a hacer unas 6 espiras sobre la espira 4. Voy ahí abrir un poquito la bobina, bueno, abrirla no, quitarle el esmalte y sobre eso soldar mi antena, o sobre la parte final de la bobina también se puede hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Toda esta señal, ya con la amplificación correspondiente, va a viajar a través de esta antena. Y yo con el número de espiras, o con la capacitancia con la que estoy jugando con ese capacitor variable, valga la redundancia, es la frecuencia como tal en la que yo tengo que sintonizar en mi equipo. Yo tengo que jugar ahí con mi equipo de sonido y escuchar efectivamente sobre qué frecuencia me está transmitiendo. Entonces toda esta señal que se combina con la energía que se produce en este campo magnético con la descarga y descarga del capacitor, más mi señal de voz, es lo que sale por la bobina. Qué pena, sale por mi antena. ¿Listo? Entonces aquí pues necesitamos obviamente otra antena que me reciba la señal. Como vemos, aquí no hay un circuito de potencia, entonces vuelvo y reitero, este circuito obviamente no va a viajar a grandes rasgos a más de metros, digamos así. Esto solo me funcionaría aquí en la casa. Ya entendemos el tema de legalidad, cómo funciona si yo quisiera hacer potencia, sacar una antena grande y mandarlo, pues ahí ya funciona bajo otras circunstancias, según la normativa. Listo, bueno, entonces aquí tenemos mi circuito, aquí tenemos el circuito PCB. Yo finalmente sí lo quería hacer impreso como tal, pero entonces, bueno, surgieron circunstancias y no lo pude realizar impreso, me tocó realizarlo artesanal. Entonces vamos a ver Proteus cómo me lo grafica como tal, si, si lo hiciera así, de esta manera, en 3D. Aquí vemos por aquí detrás las pistas y aquí adelante cómo quedaría el circuito. ¿Listo? Bueno, entonces la segunda parte del video, voy a dividir este video en dos partes. Les voy a mostrar como tal el montaje real. Yo lo tengo aquí, pero entonces quiero usar otra cámara, no mi webcam, sino la cámara de celular, para que se vea más definidamente y explicarles nuevamente el funcionamiento y ver el circuito como tal. ¿Listo? Entonces yo, bueno, aquí estoy replicando mi trabajo que realicé el montaje. Entonces resulta, cuando fue a hacer la impresión no lo pude hacer, entonces me tocó hacer el siguiente proceso. Con una hoja para calcar, imprimí normal, los puntos de las distancias, más que todo yo diría que con los transistores y los capacitores es donde hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estos moldes, digámoslo así, porque como vemos un espacio es muy pequeño, ni siquiera superan 1 centímetro. Entonces hay que tener mucho cuidado tanto en los puntos como en las pistas, porque si las pistas se llegan a unir, obviamente el circuito no nos va a funcionar. Listo, aquí también, digámoslo, si yo hubiera querido que la parte frontal me quedara tal cual como la estoy graficando aquí, pues esto lo tendría que haber hecho en modo espejo, digámoslo así. Pero pues lo hice así, entonces la parte frontal, o lo que se muestra, por eso digamos está invertido en este sentido. Mejor dicho, aquí lo que vemos, la parte positiva de la señal DC viaja por este lado y la negativa viaja por este lado. Listo, bueno, entonces voy a dejar este video hasta aquí. Voy a explicar en la parte 2 del video, ya como tal con la cámara de mi celular, el funcionamiento de este circuito y aparte la operación de este circuito. Bueno, cordial saludo, tutor y compañeros. Soy nuevamente Jonathan Lozano, ya desde una cámara de más definición
que es la de mi celular. Entonces les voy a mostrar aquí como tal el circuito. Bueno, quería mostrarles por protobar también. Hice varios intentos porque inicialmente no me quería dar. Aquí fue como tal el proceso con el que lo hice como tal calcado para finalmente ver este resultado. Como tal este es mi circuito, ¿listo? Entonces bueno, ya a continuación les voy a mostrar cómo me opera. Y bueno, me acabo de voltear la cámara por la principal. Entonces aquí, como pueden observar, está el circuito como tal, como les estaba explicando, replicándolo. Al momento de, pues, como hice una impresión normal y al momento de calcar tenía que haberlo girado 180 grados para que, digamos, esta parte se viera de aquí para allá, que es como tal en el circuito que les mostré en la primera parte del video. Pero bueno, por aquí entra la parte positiva y donde les estaba explicando aquí esta primera resistencia es donde se nos forma, nos recibe la señal, digámoslo, de post, voy a llamar la señal análoga, y la señal DC de nuestra batería va a recibir aquí el filtrado y aquí se forma la parte del circuito tanque en donde sufre un poquito más. De hecho no se escucha muy bien, pero bueno, se sintoniza, que es el objetivo de este ejercicio. Listo. Bueno, entonces aquí como tal espero puedan ver a profundidad. Igual en el informe voy a dejar fotos claras del video. Y bueno, ya lo voy a poner aquí la pila y lo vamos a poner a operar. Listo, bueno, entonces vamos a encender aquí. Listo, ahí tenemos. Como tal, bueno, probé también. Sí, está. Sí, qué pena. Estaba mirando que estuviera grabando. Bueno, como tal, probé en varios. Conseguí un radio abuelero. También sintonicé en un equipo, pero la verdad fue muy difícil la sintonización. De hecho, esta fue como tal la frecuencia que pude obtener, 92.7. Y de hecho, si me voy a 92.8, 92.6 también se va. Entonces, bueno, voy a encender aquí. Como tal, ahí se escucha. Voy a subir un poquito. Puse el himno de la Champions como ejemplo. Bueno, ahí está entonces el ejercicio. Espero se haya comprendido de buena manera. Vamos a sintonizar. Voy a prender aquí. Ahí está en altavoz. Hola, hola. Creo que se escucha mejor la canción. Por eso voy a poner la canción de la Champions.